Gracias, mi nombre es Michelle Orlandini y vengo aquí a hablarles de tres de mis pasiones y cómo esto se entrelaza con la tecnología y la prevención de la violencia. Mis tres ejes en mi vida son el conocimiento, la cultura y el emprendimiento. Para contarles un poquito, yo emprendí cuando estaba estudiando en Madrid y me rompí la rodilla. Entonces allí, a pesar de que estaba trabajando, tenía que generar un ingreso extra, obviamente para cubrir esa baja que estaba teniendo por la rehabilitación de la rodilla. Con mi compañera de piso se nos ocurrió poner un showroom donde vendíamos accesorios de moda y vendíamos libros. Y ese siempre ha sido como el eje de mi vida. Siempre estuve apasionada por la cultura. Me gradué, comencé a estudiar cine, me gradué de comunicación audiovisual y siempre he estado metida en la gestión cultural. Luego, cuando se veía venir la crisis, recibí la oportunidad de irme a Francia. Y en Francia, yo llegué a Francia sin hablar francés y encontré que las bibliotecas se comenzaron a volver mi refugio. Porque de la biblioteca tenía que sacar películas y tenía que sacar libros para obviamente ponerme al día en 3 meses, aprender el idioma y así poder seguir trabajando en Francia, porque obviamente no me iba a poder quedar en un país si no podía aprender el idioma. Estaba trabajando en proyectos de educación y recaudación de fondos para proyectos educativos en Guatemala, pero obviamente siempre tenía el gusanito de hacer cosas culturales. En Guatemala había comenzado el boom de los movimientos, por ejemplo, con las producciones de cine, se comenzaron a estrenar bastantes películas en Guatemala. Aparte, se estaban creando editoriales que estaban dando a conocer la obra de muchos escritores guatemaltecos. Entonces, en ese momento, con un par de músicos franceses, creamos una asociación que se llamó Efecto Bombilla para crear un puente entre Francia y Centroamérica. No nos queríamos limitar solo a Guatemala, sino que también queríamos incluir a todos los centroamericanos porque los franceses nos miraban como muy pequeños. Esa pasión de hacer cosas por la cultura me nació porque vi en una de las paredes de la ciudad donde vivía en Francia poemas de poetas franceses. Entonces yo decía, los guatemaltecos son mejores. Entonces yo quiero ver a los poetas guatemaltecos también acá. Y comenzamos a traducir a los poetas guatemaltecos y también a ponerlos en las calles de Francia, donde, para serles sinceros, tuvieron muy buena acogida. O sea, los franceses por primera vez voltearon a ver a Centroamérica y dijeron, aquí hay otra realidad y queremos saber qué está pasando. Cuando vine a Guatemala, pues obviamente quería seguir este trabajo y eso me llevó a emprender uno de mis primeros emprendimientos en Guatemala, que fue crear una editorial y comencé a fabricar libros. Pero yo siempre digo que hacer libros en Guatemala es como ir a vender helados a Alaska, es sumamente difícil. Entonces creamos un festival que se llama La Valiente para dar espacio a esas editoriales alternativas que estaban surgiendo. La Valiente tenía ese eje, la transmisión de conocimiento y sobre todo la gestión cultural. Queríamos dar ese aporte a las bibliotecas y el eje del festival no solo era dar a conocer todas estas pequeñas editoriales alternativas, sino al final recabar libros para poderlo donar a las bibliotecas. Eso era, pensamos, que lo que necesitaban las bibliotecas. Nos encontramos que las bibliotecas aquí en Guatemala simplemente se quedaron como archivos de libros, que son una cosa rancia y obsoleta. Y les llevábamos los libros y nos decían que ellos no necesitaban libros, que al contrario de llevarles un aporte, muchas veces le llevábamos un problema. Y esto me llevó a investigar por qué la situación de las bibliotecas en Guatemala estaba así. Y era porque muchas veces las bibliotecas no tenían los softwares necesarios para la gestión del conocimiento. Actualmente muchos de ustedes saben que ya estamos pasando de esa sociedad industrial a una sociedad del conocimiento y las bibliotecas son ese refugio o ese centro de gestión donde podemos hacer ese tipo de sueños. Entonces, comenzando a averiguar sobre los softwares, eran softwares caros y aparte eran softwares que en muy poco tiempo se iban a quedar obsoletos. Entonces, cuando comenzamos a recabar información y a investigar y a hacer un diagnóstico, nos dimos cuenta que esos softwares no nos iban a servir, porque lo que necesitaban las bibliotecas no solo eran softwares de archivos, o sea, de biblioteconomía, sino que también necesitaban una renovación. Y ahí fue cuando comencé a soñar en un proyecto que yo llamo las bibliotecas comestibles.
¿Por qué las bibliotecas comestibles? Una de las cosas que también aprendí en Francia y de las cuales me apasioné fue la agroecología. Y yo dije, si mezclo justamente la pasión por los libros, que es uno de los problemas en Guatemala, la educación, con mi pasión de la agroecología, se logran solventar dos problemas, que son la desnutrición y la educación. Aparte de eso, comencé a ver como referente en Colombia lo que le llaman parques bibliotecas. Y los parques bibliotecas eran centros arquitectónicos modernos que tenían parques donde servían de encuentro ciudadano. Y aparte no... Sí, solo un segundito y termino, ¿sí? Y a mí me encantaban, me encantaban esos proyectos porque no solo servían para crear ciudadanía, sino comenzaron a servir para emprendimientos culturales. Porque en este tipo de bibliotecas se le podía enseñar a los jóvenes codificación, donde en lugar de estar en zonas de riesgo, con tráfico de drogas, ellos podían comenzar a diseñar videojuegos y a comenzar a soñar en otro mundo diferente. Es por eso que ahora pienso y me encantaría ver estas bibliotecas renacidas como centros de innovación y centros de conocimiento donde se puedan dar emprendimientos culturales para dar oportunidad a muchos jóvenes que simplemente ven que no pueden salir adelante y que con este tipo de iniciativas pueden ver que se puede crear y generar negocios a través de la cultura y a través del conocimiento. Gracias, gracias.